Los saludo con la paz de Cristo. Muchas bendiciones en este domingo. Vamos a transmitir desde aquí el libro de Eclesiastés, el estudio del libro de Eclesiastés. Estamos en el capítulo 9. Y el capítulo 9 de Eclesiastés dice de esta manera. Vamos a leer del 1 al 6, del versículo 1 al 6. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Este libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, nos ha ido mostrando hasta aquí, hasta el capítulo 8, desde aquí en adelante, del fin del capítulo 8 para adelante, capítulo 9 en adelante, hasta el final, hasta el 12, nos va a estar mostrando otra cosa. Hasta el capítulo 8 es como que Salomón está haciendo una mirada sobre las cosas de la vida y sobre lo que vivimos debajo del sol, o sea, sin tener en cuenta lo de encima del sol, que sería lo del cielo, lo de Dios, lo espiritual, sino haciendo una mirada desde el punto de vista de un observador empírico, una observación empírica de las cosas, una observación empírica de la realidad, de lo que se hace debajo del sol, y a partir del capítulo 9 nos empieza a introducir en consejos y en mandatos y consejos imperativos que da, y cambia de tono, ya no dice he visto tal cosa, he visto tal otra, ahora empieza a darnos sus conclusiones y a dar consejos que no son consejos de Salomón, son consejos que da la Biblia, la palabra de Dios, que vienen del mismo Dios, los consejos y los mandatos que hay aquí, que vamos a encontrar en este capítulo 9. O sea que hay un cambio, ¿no? Después de mirar todo nos dice, bueno, ahora estas son las conclusiones. Y este capítulo 9 nos empieza a hablar de eso. Empieza a hablar de los designios de Dios. Empieza a hablar de la providencia, ¿no? Es lo que providencia vendría a ser lo que ve Dios de antemano y que nosotros no podemos ver, ¿no? Providencia es la manera de obrar de Dios. Y ya empieza a hablar esto en el capítulo 8, versículo 16 en adelante. Dice el capítulo 8, 16, que es el final del capítulo antes de empezar con el 9. Dice así: yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día
ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. En este enlace que hace el capítulo 8 con el capítulo 9, encontramos esta declaración. Y esta declaración nos dice que nosotros no podemos llegar a entender el porqué de todas las cosas y por qué Dios hace todas las cosas de la manera que la hace, ¿no? Eso es lo que nos está hablando. Nos estaría hablando de los misterios de los designios de Dios y de cómo Dios hace las cosas. A veces entendemos qué es lo que Dios está haciendo y a veces no entendemos. No importa que seamos creyentes o no lo seamos, porque aún siendo cristianos y teniendo la palabra de Dios y el Espíritu Santo, no entendemos lo que Dios hace y esa es una realidad. Y esta es la realidad de lo que nos está diciendo Salomón. Que muchas veces, por más que nos dediquemos a tratar de entender lo que pasa, a comprender y analizar racionalmente lo que se está viviendo, no podemos entenderlo. Y hoy día estamos viviendo esta circunstancia. A veces se nos acercan amigos que son inconversos, que no conocen a Cristo, y nos preguntan, ¿qué es esto que está pasando? ¿Vos sabés, tenés una idea de qué es lo que está pasando? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿No? Sobre esto de la enfermedad, del coronavirus y de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y entonces nosotros podemos darle alguna respuesta, pero no todas las respuestas. Y eso nos lleva, como nos lleva Salomón aquí, ¿no? Al que no podamos darle todas las respuestas, ni que nosotros tengamos todas las respuestas, y que dice, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Hay cosas que no las podemos entender, y nosotros tenemos que realmente aceptar que esto es así, y saber que hay cosas que podemos dar una explicación y otras que no. Y eso es lo que nos va a estar diciendo aquí. Pero que tenemos que confiar en la sabiduría de Dios, en el amor de Dios y en que en Él hace todas las cosas conforme su voluntad, y aquellos que le amamos y que le conocemos y que estamos en sus manos, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. O sea que todo lo que Dios hace, aquí a la providencia de Dios la llama las obras que Dios, las obras de Dios, las obras que Dios hace. Y dice, los sabios y sus obras están en las manos de Dios, están en la mano de Dios. Y quiere decir que todo está bajo su control y está bajo sus manos. Y la mano de Dios se refiere no a la mano física, porque Dios es espíritu, pero cuando se habla en la Biblia de las manos de Dios, se habla de su cuidado, de su amor. Hay un salmo que dice, creo que es el 92, dice, y nosotros somos ovejas de su mano, en su mano. Quiere decir que Dios nos está cuidando, que Dios está protegiéndonos y tiene cuidado. Pero también la mano de Dios puede ser la mano de Dios para juicio. O sea, la Biblia nos enseña que la mano de Dios obra de diferentes maneras. Dios obra de diferentes maneras. Y a veces eso nosotros no podemos entender, el obrar de Dios. Y mucho menos si nosotros no conocemos a Dios y no hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, que si usted no lo ha tenido, yo le invito a que usted busque al Señor, entregue su vida a Jesucristo y comience una nueva vida en Cristo Jesús. Así que nosotros encontramos eso, que el tema que tenemos aquí surge de la providencia de Dios, de las obras de Dios, y que no podemos saberlo del todo,
cómo Dios administra las cosas en este mundo, y hay cosas que en esta vida no las sabremos y que solamente nos serán reveladas en la otra vida, ¿no? Porque esa también es nuestra esperanza, que un día que partamos de acá tenemos una vida muchísimo mejor, y esa vida está con Cristo Jesús, porque somos ciudadanos del cielo. Aleluya. Así que eso es lo que nos muestra. Mire, cuando hace muchos años yo estaba en una carpa evangelística como obrero, íbamos por distintas ciudades y hacíamos campañas evangelísticas. Estábamos en el verano en la costa bonaerense y estuvimos en ciudades como Montehermoso, Claromecó, y ahí nos instalábamos con la carpa, teníamos reuniones evangelísticas todas las noches, pero nosotros de día salíamos, íbamos no a veranear o a la playa, sino íbamos a la playa, pero íbamos a la playa a predicar el Evangelio. Y teníamos un método que habíamos aprendido de los hermanos de OM, de Operación Movilización, o sea, los que tienen el barco Logos, y había equipos de tierra trabajando con nosotros en la carpa, que eran jóvenes que nos ayudaban en la tarea evangelística. Y una de las cosas que aprendimos de ellos es compartir en la playa, con un método muy sencillo, la palabra de Dios y evangelizar en la playa. Nosotros íbamos vestidos como para una playa, o con alguna remerita, o con las mallas puestas, y llevábamos un atril y un lugar donde poner un afiche, un papel afiche clavado como en un pizarrón, y poníamos ahí en el atril, y llevábamos un montón de frascos con témperas de distintos colores diluidas en agua, y cada témpera con su pincel. Entonces íbamos y desplegábamos todo eso, buscábamos el lugar donde había más gente de la playa, tomando sol, charlando, tomando mate, bueno, lo que se hace en la playa. Y ahí nos instalábamos. Cuando iba uno así y se instalaba con todo esa parafernalia, digámosle así, que era para llamar la atención, justamente llamaba la atención y la gente se empezaba a poner cerca, le llamaba la atención, estaban en la curiosidad, estaban sin hacer nada porque estaban tomando sol, estás tomando mate, estás charlando esto y el otro, y muchas veces estás horas y no tenés nada que hacer o estás escuchando música o alguna cosa así, y que venga y haya algo y que se supone que va una persona y va a ir a pintar ahí o va a dibujar, y ¿qué pensará? Que estará pintando algún paisaje o que va a hacer alguna cosa, y vos desplegabas todo eso. Entonces ahí nosotros instalábamos todos y empezábamos un tipo de dibujo, y ese tipo de dibujo nos llevaba a que la gente se intrigara más todavía. ¿Por qué? Porque era un dibujo que hacíamos dividido en 4 partes en la hoja, una hoja que dividíamos en 4 partes con distintos colores y témparas, que eran rayas, puntos, figuras geométricas, que parecía algo que no era irracional, que no tenía ningún sentido el dibujo que hacíamos, ¿no? Y bueno, y después cuando completábamos esa primera parte, la gente terminaba, dice, ¿qué es lo que están dibujando? ¿Qué pintura rara están haciendo? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿No es cierto? A medida que lo íbamos haciendo, cada vez la intriga de la gente que estaba alrededor era mayor, y en un momento el que pintaba se daba vuelta y le decía, bueno, mire, yo a través de este dibujo que estoy haciendo, quiero contarles una historia. Entonces, después, a medida que empezábamos a contar una historia bíblica y hablar del Señor Jesucristo y de predicar el Evangelio a través de eso, empezábamos a hacer líneas, unas pocas líneas mientras íbamos hablando, y se completaba ese dibujo. Eran dibujos muy básicos, muy simples, no teníamos que ser pintores, y si alguien sabe pintar, mucho mejor.
Y entonces ese dibujo que parecía algo sin sentido empezaba a cobrar sentido, ¿no? Y se iban llenando cada uno de los 4 lugares que está dividida la hoja, y cuando terminábamos quedaba completo el cuadro y perfectamente entendible lo que queríamos representar. Así presentábamos el Evangelio y había mucha gente que le llamaba la atención, 15 o 20 personas, a veces más, rodeándonos y mirando lo que estamos haciendo y después el mensaje que le dábamos. Entonces después terminábamos el mensaje, los invitábamos a que se entreguen al Señor, que reciban a Jesucristo, y también los invitábamos para la noche, para la reunión evangelística en la carpa, que no estaba muy lejos, por cierto, de la playa. Y eso es lo que hacíamos nosotros. Y esto es un poco lo que hace lo que vendría a ser un artista árabe, un artista oriental, un artista hebreo, porque ellos tienen una manera de pensar diferente a la de nosotros los occidentales, ¿no? Y contaba un pastor que una vez fue a Israel y había un artesano árabe dibujando en una plancha de cobre, y la gente se juntaba alrededor y no entendía qué era lo que estaba grabando ahí en esa plancha ese artesano, porque era también un montón de puntos y de rayas y que no tenían sentido. Entonces en un momento él le pregunta a todos los que se rodean, a todos los turistas que se rodean, qué es lo que él piensan que él estaba dibujando. Entonces nadie acertaba lo que era, hasta que él con unas pocas líneas unía todos los trazos y quedaba formado un camello con un hombre montado. Entonces, más o menos eso es el concepto. Y lo que pasa es que yo quisiera aplicarlo esto a lo que Dios hace en nuestras vidas. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios hace. No entendemos lo que nos está pasando. No entendemos la realidad que estamos viendo, no entendemos las circunstancias. Y esas circunstancias nos pueden llevar a confundir o a deprimir o a ponernos mal o a ponernos demasiado eufóricos y sin ninguna razón, porque no las entendemos. Porque en definitiva, nosotros vemos obrar, pero nosotros vemos parcialmente, vemos el aquí y el ahora, pero Dios ve el más allá, ve el más allá. Dios tiene un propósito, un plan con tu vida y con mi vida. Y nosotros muchas veces no entendemos cuál es ese propósito de Dios o cuál es el plan de Dios y cuál es el fin y el objetivo que tiene Dios con todas las cosas que tenemos que vivir y que tenemos que pasar. Pero Dios está obrando para que nosotros pasemos por todas esas cosas y Él hace como Él quiere en tu vida y en mi vida. Y aunque nosotros no la entendamos, tenemos que entender que el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios salvador, el que envió a Jesucristo su Hijo a morir por nuestros pecados, tiene un plan para tu vida y ese plan es maravilloso. Y lo que Dios te está proponiendo es una vida abundante que solamente la podés encontrar en Cristo. Es cierto, eso no quiere decir que te estamos predicando o enseñando un mensaje, una predicación sobre venga Cristo y se le solucionarán todos sus problemas, porque realmente no es eso, no es el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la oferta, lo que venimos a predicar, porque quizás cuando vengas a Cristo, por ahí vas a tener más problemas que antes, o vas a tener muchas cosas más que solucionar, y vas a decir, ¿cómo? Yo me vine a entregar a Cristo y resulta que ahora estoy pasando todas estas aflicciones y todas estas cosas. Entonces Dios no me solucionó todas las cosas como yo quería que me las solucione. Y realmente eso no lo dice la palabra de Dios. Sí nos dice que
la recompensa grande y definitiva está en la otra vida, no debajo del sol, sino cuando nos vayamos de esta vida. Pero para recibir esas promesas, para creer en eso necesitamos poner nuestra fe en Cristo Jesús, porque si yo no confío en Dios, no puedo entender, no puedo disfrutar nada de esta vida, no puedo saber que Dios está haciendo realmente las cosas bien, porque para mí, y que todo lo que me pasa está en las manos de Dios, y que es Dios el que está haciendo y que está en el control de todas esas cosas, porque si miras las circunstancias vas a quedar muy confundido. Vas a quedar muy confundido. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en este pasaje y en el resto de la palabra. Hay dos temas en este capítulo 9 de Eclesiastés, como mínimo. Uno es los misterios de los designios de Dios, o de la providencia de Dios, que debería decir que no sabemos cómo Dios administra las cosas de nuestra vida y qué es lo que Dios hace en el mundo. Que son misterios, que si Dios no los revela a nosotros, nosotros no los podemos saber. Y hay cosas que nunca las sabremos aquí. Por más que seamos creyentes y estudiosos de la palabra de Dios, lo que sea, y tengamos revelación en lo que sea, hay muchas cosas que aquí tenemos que reconocer, no las vamos a saber y no las vamos a entender. Porque vemos, como dice el apóstol Pablo, ahora vemos oscuramente, pero entonces veremos cómo realmente son las cosas. Cuando estemos solamente en la presencia de Dios, ocurrirá eso. Lo segundo es que son los misterios de las circunstancias que nos tocan vivir. Y está también relacionado que nosotros no sabemos si las circunstancias que nos tocan vivir o las que viven otras personas son buenas o son malas. Entonces, esta es una conclusión que llega Salomón, y en el capítulo 9 del 1 al 6 nos va a mostrar varias cosas que son certezas que Salomón tiene sobre algunas cosas de la vida aquí debajo del sol. Vamos a hablar de esas certezas. Si le quisiera poner un título, yo le diría de esta manera: que la fe en el Señor Jesucristo no es ciega, como muchas veces las personas que no creen en el Señor nos dicen. No es ciega nuestra fe, sino que la fe es la que nos permite a nosotros ver más allá de lo que nuestros ojos físicos nos permiten ver. Entonces, todo lo contrario de ceguera, la fe. La fe nos ayuda a ver lo que no podemos ver desde otro punto de vista, o desde el punto de vista material o físico, a través de nuestros ojos físicos que tenemos, sino con los ojos espirituales, ¿no? Lo que podemos ver que Dios nos muestra, ¿no? Y las cosas que no vemos, después las veremos. Hay, como yo le cité la otra vez, un versículo en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, donde dice que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios y las reveladas a nosotros para siempre. Entonces, vamos a ir en este camino de ir viendo cuáles son las certezas que nos muestra aquí la palabra del Señor. La primera certeza que nos da Salomón es que no podemos entender entonces la providencia de Dios. El versículo 1 dice: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Así que esto nos está diciendo que nosotros no podemos entender todo lo que Dios hace, por más que Él
en su sabiduría, el hombre que no hubo otro hombre en la historia jamás más sabio que Salomón, nos enseña eso la palabra de Dios, excepto Jesucristo, de los de nacido de varón y mujer no hubo otro más sabio que Salomón. Y nosotros estamos leyendo lo que este hombre escribió y lo que este hombre se dedicó a indagar, a investigar, a estudiar y llega a esta conclusión, ¿no es cierto? Que nosotros no podemos entender la providencia de Dios. Y dice aquí, para declarar esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Esto nos tiene que poner a nosotros no una desesperanza, una incertidumbre sobre qué va a pasar con nuestras vidas o qué es lo que pasa en el mundo y qué es lo que Dios está haciendo, sino al contrario, nos tiene que llevar a confiar a Dios. Porque lo que quiere hacer Salomón es que a pesar de que nosotros no conocemos muchas respuestas de las cosas que nos pasan en la vida, sí podemos confiar en Dios porque aquellos que hemos sido justificados por la fe, que no somos justos por lo que nosotros, por nuestras obras, sino que la palabra de Dios nos enseña que justificados pues para la fe, por la fe tenemos paz para con Dios. Justamente esa fe nos hace estar en paz con Dios y a tener paz en nuestro corazón, porque sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Mire qué bueno y qué maravilloso lo que nos está queriendo enseñar Salomón, ¿no? Que después se va a completar. Esto es del Antiguo Testamento donde estamos leyendo. En el Nuevo Testamento, con Cristo y con los apóstoles, se completarán estas enseñanzas maravillosas que encontramos en este libro de Eclesiastés. Entonces nosotros vemos, como dice este versículo, que todo está en las manos de Dios. Dice que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Quiere decir, algunos estudiosos piensan que cuando dice que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, se refiere entre el amor y el odio entre los hombres, entre los seres humanos, porque el versículo 6 de este mismo capítulo dice, también el amor, su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Quiere decir cuando uno parte, cuando uno muere. Todo lo que es de este mundo queda acá, aún el amor y el odio que hemos vivido. Eso es lo que está queriendo interpretar algunos que dicen que ese amor y odio se refiere al amor y odio entre los seres humanos. Pero quizá con el relato que viene haciendo Salomón es más pertinente que sea el amor y el odio de Dios. Y usted dice, ¿cómo el odio de Dios? Sí. Si usted lee aún en el Evangelio, va a encontrar, por ejemplo en Romanos, que dice, en cuanto a la elección de las personas, del pueblo de Dios, dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, está viendo el amor y el odio, o el aborrecer y odiar sería lo mismo, serían las mismas palabras en el hebreo. Y dice, no lo saben los hombres, que lo que Dios está haciendo, por qué lo está haciendo. Si es por amor o si es por odio, ¿no? Pero odio en el sentido de que lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no es cierto? Sabemos que una persona es rechazada por Dios o es recibida y aceptada por Dios. En ese sentido habla de amor y de odio, ¿no es cierto? Una persona que es rechazada por Dios es porque esa persona primero rechazó a Dios en primer lugar. Porque la palabra del Señor nos muestra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sí sé que aquel que no recibe al Hijo, que no cree en Jesucristo, que no lo recibe como su Señor y Salvador, está perdido y está condenado. Entonces, ahí está la elección de Dios, la providencia de Dios, que Dios sabe qué es lo que nosotros vamos a escoger. Si vamos a escoger
volvernos hacia Él o rechazarlo a Él. La palabra de Dios nos dice, todo está delante de ellos. Ahí está delante nuestro para poder tomar una decisión. Siguiendo más adelante, podemos decir que esta situación, que no podemos entender la providencia de Dios, lleva a que muchas personas, muchos ateos, por ejemplo, o personas incrédulas, se tomen de aquí al decir, si hay tanta injusticia en este mundo, si hay tanta maldad, ¿no? Si pasan tantas cosas malas, ¿por qué, si Dios es un Dios de amor, como ustedes predican, o como la Biblia dice, ¿por qué Dios no hace algo y no obra? Por ejemplo, ¿por qué Dios no obra ahora en el coronavirus y quita el coronavirus del mundo si es que Dios ama el mundo? Entonces, las personas que no creen y que rechazan la existencia de Dios, o algunos que dicen, bueno, puede ser que Dios existe, pero Dios no está haciendo nada. O sea, es un Dios que creó las cosas, las dejó y no se hizo cargo de ellas. O para los ateos dice, esta es la prueba de que Dios no existe. Porque hay tanta injusticia, hay tanta maldad, hay tantas cosas malas que pasan en este mundo y Dios no hace nada. Y ese es el punto en cuestión. Y nosotros como cristianos tenemos que entender y razonar también de que hay mucha injusticia y que hay mucha maldad en este mundo, pero Dios sí está haciendo. Dios sí está haciendo. El problema que quizá es que lo que nosotros pensamos que Dios tiene que hacer no es lo que Dios piensa que tiene que hacer. ¿Por qué digo esto? Hay una palabra que está en Isaías 55 del 8 al 9 y yo lo quiero llevar a usted al libro del profeta Isaías, capítulo 55, donde nos enseña algo de esta manera. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que lo que nosotros como seres humanos pensamos puede ser una cosa, pero los pensamientos de Dios son muy distintos a nuestros pensamientos humanos. Y Dios está mirando las cosas desde este otro lado. Y para ver con la visión de Dios, tenemos que conocer a Dios y, como dice la palabra de Dios, a los que son de Él, a los cristianos, a los que han nacido nuevo, les ha dado la mente de Cristo. Y ahora con esa mente nueva, renovada, podemos ver y pensar conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, a lo que el Espíritu Santo nos guía, y no solamente a filosofías humanas y a pensamientos humanos, y ver la realidad a través de lo que una persona sin Dios la ve, como dice Salomón aquí, debajo del sol, quiere decir sin tener en cuenta la visión de Dios, sino solamente una visión humana, y vemos lo que pasa, y entonces llegamos a la conclusión que llegaba Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es absurdo, esto no sirve de nada porque todas estas cosas son como vapor. La vida pasa y después no sabemos a dónde vamos. Eso es lo que puede decir una persona que no cree en el Señor y en la vida eterna. ¿No es cierto? Pero sabemos que hay una esperanza puesta en el Señor Jesús, y esa esperanza
nosotros la podemos encontrar a través de la fe en Jesucristo. Así que tenemos estas cosas, ¿no es cierto? Nos cuesta muchas veces entender por qué Dios hace las cosas como las hace. Por eso en Romanos 11:33 dice de la siguiente manera: y con esto vamos a ir terminando por este día. Romanos 11:33 dice allí la palabra de Dios: